¿Alguna vez has visto cómo el orgullo de un hombre puede convertirse en su propia prisión y cómo las palabras de otro pueden desmoronar imperios construidos sobre el miedo? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar esta noche cambiará la forma en que entiendes el poder verdadero. Era el 14 de marzo del año 2019 cuando el aire en Guadalajara, Jalisco, se sentía distinto. No era solo el calor húmedo que siempre abraza esa ciudad de día y de noche. No era tampoco el olor a tacos al pastor que salía de cada esquina del centro histórico, ni siquiera el ruido constante de los camiones que cruzan la calzada Independencia cargados de mercancía rumbo a Zapopan o Tlaquepaque. Era algo más, algo que flotaba invisible entre las conversaciones de los vendedores del mercado San Juan de Dios, entre los murmullos de las señoras que compraban jitomates y cilantro para el caldo de res del domingo, entre los suspiros de los hombres mayores que tomaban su café en los puestos de la mañana, mientras recordaban tiempos mejores. Ese día, el licenciado había decidido hacer algo que nadie en su sano juicio haría. Y para entender por qué eso importa, necesitamos retroceder un poco en el tiempo, regresar a cuando las cosas en México todavía tenían cierto orden, aunque fuera un orden extraño, incomprensible para quienes vivimos vidas tranquilas. ¿Recuerdas esos tiempos cuando uno podía caminar por las calles sin tanto sobresalto? Cuando los problemas eran distintos, más sencillos tal vez. El licenciado, cuyo nombre verdadero era Ernesto Villalobos Mendoza, había nacido en Tepatitlán de Morelos, un pueblo precioso de los altos de Jalisco, donde el aire huele a pan recién horneado desde las 5 de la mañana y donde las campanas de la parroquia de San Francisco marcan cada hora del día como si el tiempo fuera algo sagrado que debe recordarse constantemente. Ernesto había crecido viendo a su padre trabajar la tierra, sembrando maíz y frijol en esas parcelas que se extienden hasta donde alcanza la vista, tierras rojas que bajo el sol de la tarde parecen arder. Su madre, doña Refugio, una mujer de manos fuertes y corazón más fuerte todavía, vendía quesadillas de requesón afuera de la escuela primaria Justo Sierra, y con ese dinero, centavo a centavo, habían logrado pagar los estudios de Ernesto. ¿Te imaginas el sacrificio que representa para una familia humilde enviar a un hijo a la universidad? Cada peso contado, cada tortilla menos en la mesa para que el muchacho pudiera tener cuadernos y libros. Ernesto nunca lo olvidó. Estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara, en ese campus del centro que está cerca del templo expiatorio, donde los estudiantes se juntan en las jardineras a discutir sobre leyes y justicia mientras comen tortas ahogadas y beben agua de horchata. Se graduó con honores en el año 1994, justo cuando el país vivía tiempos turbulentos, cuando todo parecía cambiar de un día para otro y las noticias en la radio hablaban de crisis y devaluaciones. Pero Ernesto era brillante, de eso no había duda. Tenía una capacidad para entender las leyes, para leer entre líneas, para encontrar los huecos por donde la justicia se escapaba como agua entre los dedos. Al principio, trabajó en despachos pequeños, defendiendo a campesinos que perdían sus tierras, a comerciantes que enfrentaban problemas con Hacienda, a familias que necesitaban resolver herencias complicadas. Ganaba poco, pero dormía tranquilo. Sus padres estaban orgullosos. Los domingos regresaba a Tepatitlán y comía con ellos menudo con tortillas recién hechas, y su padre le daba palmadas en la espalda diciéndole: «Eres un hombre de bien, mijo, y eso vale más que todo el oro del mundo». Pero ¿qué pasa cuando la vida te pone enfrente oportunidades que sabes que no deberías tomar? Cuando el camino fácil brilla tanto que ciega el camino correcto. Esa pregunta llegó a la vida de Ernesto una tarde de julio
del año 2003, cuando un hombre bien vestido, de traje oscuro y zapatos brillantes, entró a su modesto despacho en la colonia americana de Guadalajara, ese que quedaba en un segundo piso sobre una tintorería, donde el olor a productos químicos subía por las rendijas del piso de madera vieja. El hombre no dio su nombre completo, solo dijo: «Me llamo Carlos y vengo a ofrecerle un trabajo mejor pagado, licenciado». Y así empezó todo. Ernesto, que en ese momento tenía 32 años, aceptó representar a personas que tenía prohibido representar, personas cuyas actividades nunca se mencionaban abiertamente, pero que todos conocían. Al principio se justificó diciéndose que todos merecen defensa legal, que ese era el fundamento del derecho, pero en el fondo, en ese lugar honesto que todos tenemos en el corazón, sabía que estaba cruzando una línea. El dinero llegó rápido. Primero fueron fajos de billetes que le permitieron cambiar su pequeño departamento en la colonia del Fresno por una casa en Zapopan, cerca del santuario de Nuestra Señora de Zapopan, esa basílica hermosa donde miles de personas van a rezar cada año. Luego vinieron los autos, las cuentas bancarias, las propiedades. Para el año 2008, el licenciado Ernesto Villalobos era conocido en ciertos círculos como el abogado que podía resolver cualquier problema legal, el que conocía a los jueces correctos, el que sabía qué papeles presentar y cuándo presentarlos, el que podía hacer que las investigaciones se detuvieran o que los casos se archivaran misteriosamente, pero nunca olvidó de dónde venía. Los domingos seguía visitando a sus padres en Tepatitlán, aunque ahora llegaba en camionetas del año, importadas, con asientos de piel y aire acondicionado. Doña Refugio lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación, esa mirada que solo las madres tienen, esa que puede ver a través de las mentiras y los pretextos. «¿Estás bien, mijo?», le preguntaba mientras le servía frijoles refritos con queso y salsa verde. «¿De verdad estás bien?». Y Ernesto asentía, besaba su frente arrugada y cambiaba de tema. Mientras tanto, en las montañas de Michoacán, en esos pueblos escondidos entre los pinos y las barrancas, donde la niebla baja tan espesa por las mañanas que no puedes ver tu propia mano frente a tu cara, crecía otro hombre con una historia muy diferente. Le decían el Mencho, aunque su nombre era Nemesio Oseguera Cervantes. Había nacido en Naranjo de Chila, un pueblito que ni siquiera aparece en muchos mapas, donde las casas son de adobe y las calles de tierra, donde los niños crecen arriendo vacas y sembrando lo que la tierra quiera dar. ¿Sabes cómo es crecer en un lugar así, donde la pobreza no es solo falta de dinero, sino falta de oportunidades, de esperanzas, de futuros? Nemesio lo sabía muy bien. Fue el cuarto de 7 hermanos, hijo de un campesino que trabajaba tierras que no eran suyas, que sembraba maíz y aguacate para un patrón que se quedaba con casi toda la cosecha. Su madre, doña Rosalinda, lavaba ropa ajena en el río, tallando sobre las piedras planas hasta que las manos se le agrietaban y sangraban. Nemesio dejó la escuela a los 11 años, no porque quisiera, sino porque no había otra opción. La primaria del pueblo solo llegaba hasta tercero, y para continuar había que ir a Cotija, que quedaba a 2 horas caminando por veredas lodosas. Su padre necesitaba brazos para el campo, y así Nemesio se convirtió en campesino, despertando a las 4 de la mañana, cuando el cielo todavía está negro y solo cantan los grillos, trabajando bajo el sol que quema la piel y encorva la espalda, regresando a casa cuando ya es de noche para comer tortillas con sal, y tal vez, si había suerte, un poco de carne seca. A los 16 años, en 1983, Nemesio tomó la decisión que tomarían millones de mexicanos en esas décadas: cruzar al otro lado. Se fue a California,
a trabajar en los campos de tomate y aguacate del Valle Central, donde el calor en verano llega a 40 grados y donde los patrones pagan poco y preguntan menos. Estuvo allá casi 15 años, enviando dinero a su familia cada mes, viviendo en cuartos compartidos con otros 8 o 10 hombres, comiendo lo más barato, ahorrando cada centavo. Pero la vida en Estados Unidos para un indocumentado nunca es fácil. ¿Cuántas historias hemos escuchado de compatriotas que sufren allá, lejos de su tierra, de su gente, de sus costumbres? Nemesio fue arrestado varias veces por cuestiones migratorias, pasó temporadas en centros de detención, fue deportado y volvió a cruzar. En algún momento de esos años, conoció a personas que le mostraron otro camino, uno más peligroso pero también más lucrativo. Y como pasa con tantos que nacen sin nada, el dinero fácil resultó demasiado tentador. Para el año 2000, Nemesio había regresado a México, pero ya no era el mismo campesino que se había ido. Traía contactos, experiencia, ambición y un profundo resentimiento contra un mundo que sentía que nunca le había dado oportunidad. Se instaló en Guadalajara y comenzó a construir lo que eventualmente se conocería como el Cartel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que crecería hasta convertirse en una de las más poderosas del país. ¿Ves cómo dos caminos tan distintos pueden eventualmente cruzarse? El licenciado, con su educación universitaria y sus trajes caros, y el mencho, con su historia de pobreza y resentimiento, eran productos de un mismo país, pero de realidades completamente opuestas. Y sin embargo, el destino los juntaría de una forma que nadie habría podido predecir. Fue en el año 2011 cuando se conocieron por primera vez. El mencho necesitaba abogados que entendieran las complejidades de las leyes federales, que pudieran manejar casos de lavado de dinero, que supieran cómo proteger propiedades y negocios legales que servían como fachada. El licenciado tenía la reputación de ser el mejor en esos asuntos. La reunión se llevó a cabo en un restaurante discreto de Tlajomulco de Zúñiga, en las afueras de Guadalajara, uno de esos lugares de comida tradicional, donde sirven birria de chivo en cazuelas de barro y el tequila viene en caballitos de vidrio grueso. Ernesto llegó puntual, como siempre. Nemesio llegó 15 minutos tarde, rodeado de hombres grandes que se quedaron en las mesas cercanas. Los dos hombres se estudiaron en silencio antes de hablar. El licenciado vio a un hombre de 45 años, de complexión fuerte, con manos callosas que delataban años de trabajo duro, con ojos que habían visto demasiado. El mencho vio a un hombre educado, pulcro, de gestos medidos, que hablaba con palabras elegantes, pero que claramente sabía en qué mundo se movía. «Licenciado», dijo el mencho con voz ronca, de esas que se forman fumando mucho y gritando más. «Me dicen que usted es bueno en lo suyo». «Hago mi trabajo», respondió Ernesto, «y lo hago bien. Necesito a alguien que no solo haga su trabajo, necesito a alguien leal». «¿Usted es leal?». Ernesto tomó un trago de su tequila antes de responder. «Soy leal a mis clientes mientras ellos respeten los términos de nuestro acuerdo». El mencho sonrió, aunque no fue una sonrisa cálida. «Me gusta que hable claro. Vamos a llevarnos bien». Y así comenzó una relación profesional que duraría casi 8 años. El licenciado se convirtió en una pieza fundamental de la estructura legal del Cartel Jalisco Nueva Generación. Manejaba propiedades en Puerto Vallarta, esas casas enormes frente al mar, donde las olas del Pacífico rompen contra las rocas y donde los atardeceres pintan el cielo de naranja y morado. Administraba ranchos en las afueras de Autlán de Navarro, esas extensiones de tierra donde pastaban cientos de cabezas de ganado.
Supervisaba negocios legítimos en la Ciudad de México, restaurantes en la Colonia Condesa, bares en la Roma, lavanderías en la Narvarte. Ganaba millones, pero el precio era alto. Cada día vivía con el miedo de que algo saliera mal, de que alguna investigación lo alcanzara, de que alguien hablara de más. Dejó de dormir bien. Empezó a tomar pastillas para la presión, para la ansiedad. Sus visitas a Tepatitlán se hicieron menos frecuentes. Cuando su padre murió en el año 2014, de un infarto mientras araba la tierra que nunca dejó de trabajar, Ernesto lloró como no lloraba desde niño. Lloró no solo por la pérdida, sino por todo lo que había sacrificado, por el hombre que pudo haber sido y no fue. Doña Refugio, ya anciana, de casi 80 años, le dijo en el funeral, mientras estaban junto a la tumba en el panteón municipal, donde están enterradas generaciones de familias de Tepatitlán: «Tu padre murió orgulloso de ti porque no sabía la verdad, mijo. Pero yo sí sé, yo siempre he sabido, y te digo algo, todavía estás a tiempo de cambiar». Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Ernesto como marcadas con fierro caliente. Pero el miedo es poderoso y cuando uno está tan adentro en ese mundo, salir parece imposible. ¿Cómo sales cuando sabes demasiado, cuando has visto demasiado, cuando tu nombre está en demasiados papeles y demasiadas conversaciones? Mientras tanto, el Mencho se había vuelto cada vez más poderoso, pero también más paranoico. Para el año 2018, las autoridades federales lo buscaban intensamente. La Secretaría de Marina realizaba operativos constantemente en Jalisco, Colima, Michoacán. La Guardia Nacional patrullaba las carreteras. El gobierno de Estados Unidos había puesto una recompensa de $10 millones por información que llevara a su captura. El cerco se cerraba, y cuando un hombre poderoso se siente acorralado, se vuelve peligroso. El Mencho empezó a desconfiar de todos, incluso de quienes llevaban años trabajando con él. Cualquier error era visto como traición, cualquier pregunta era vista como deslealtad. El ambiente se volvió pesado, tenso, como el aire antes de una tormenta en época de lluvias, cuando el cielo se pone negro y el viento empieza a soplar fuerte. Ernesto lo notó. En las reuniones que tenían, cada vez más esporádicas y siempre en lugares diferentes, veía al Mencho más agresivo, más impulsivo. Ya no escuchaba consejos, ya no aceptaba opiniones contrarias. Se había rodeado de hombres que solo le decían que sí, que alimentaban su ego, que lo hacían sentir invencible cuando en realidad estaba más vulnerable que nunca. Fue el 20 de febrero de 2019 cuando sucedió el primer desencuentro serio entre ellos. El Mencho le había ordenado al licenciado que moviera una gran cantidad de dinero, varios millones de dólares, a cuentas en el extranjero. Pero Ernesto había investigado y descubierto que esas cuentas estaban siendo monitoreadas por autoridades internacionales, que mover ese dinero sería como prender una alarma gigante que alertaría a todas las agencias de seguridad. Se reunieron en un rancho cerca de Tala, Jalisco, una propiedad inmensa con establos, caballerizas y una casa principal que parecía de película, con cantera rosa y fuentes de piedra. Era una tarde calurosa de esas en que hasta los pájaros se callan y buscan sombra. El licenciado le explicó la situación con calma, con la precisión de alguien que ha estudiado cada detalle. «No es prudente mover ese dinero ahora», dijo Ernesto. «Están vigilando esas cuentas. Si lo hacemos, van a rastrear todo. Van a encontrar conexiones que ahora no tienen. Necesitamos esperar, buscar otras rutas». El Mencho lo miró con esos ojos que habían intimidado a cientos de hombres. «¿Me está diciendo que no puede hacer su trabajo, licenciado?» «Le estoy diciendo que mi trabajo es protegerlo,
y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Su trabajo es hacer lo que yo le ordeno. Hubo un silencio largo, de esos incómodos que se sienten como horas, aunque sean solo segundos. Ernesto sintió el peligro, lo sintió en el aire como se siente la humedad antes de la lluvia. Pero algo dentro de él, tal vez las palabras de su madre en el funeral de su padre, tal vez el cansancio de tantos años viviendo con miedo, lo hizo mantenerse firme. Con todo respeto, dijo Ernesto, y su voz no tembló. Usted me paga para que use mi criterio profesional. Si solo quiere a alguien que obedezca sin pensar, hay muchos que pueden hacer eso. Pero si quiere a alguien que lo mantenga fuera de la cárcel, entonces tiene que escuchar lo que le digo. Nadie le hablaba así al Mencho. Absolutamente nadie. Los hombres que estaban presentes en la habitación se tensaron, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. Pero el Mencho levantó una mano y todos se detuvieron. Miró al licenciado con una expresión que era difícil de leer, algo entre sorpresa, enojo y tal vez, solo tal vez, un poco de respeto. Tiene razón, licenciado, dijo finalmente. Para eso lo tengo. Busque otra forma de mover ese dinero. Ernesto salió de esa reunión sudando frío. Sabía que había cruzado una línea, que había desafiado a un hombre que no estaba acostumbrado a ser desafiado. Pero también sabía que había hecho lo correcto, al menos en términos profesionales. Esa noche, en su casa de Zapopan, se sirvió un tequila añejo, de esos que vienen en botellas especiales y que saben a madera y tiempo, y se sentó en su terraza mirando las luces de Guadalajara que se extienden hasta el horizonte como un manto de estrellas terrestres. Se preguntó cómo había llegado hasta ahí. Se preguntó si su padre, allá en el cielo o donde sea que estén los muertos, podía verlo. Se preguntó si todavía había tiempo de cambiar, como había dicho su madre. Y por primera vez en muchos años consideró seriamente la posibilidad de salir, de desaparecer, de empezar de nuevo en algún lugar donde nadie lo conociera. Pero esa fantasía duró poco. Al día siguiente, temprano en la mañana, cuando el sol apenas empezaba a calentar y los vendedores ambulantes comenzaban a ofrecer tamales y atole en las esquinas, recibió una llamada del Mencho. Licenciado, necesito verlo hoy. Es urgente. No era una invitación, era una orden. Se reunieron en Chapala, ese pueblo hermoso a orillas del lago más grande de México, donde el agua se extiende tan lejos que parece mar, y donde los atardeceres son de postal. Se encontraron en el malecón, caminando entre los puestos de artesanías y los restaurantes que sirven pescado blanco y charales fritos. Había turistas tomando fotos, familias comiendo helados, niños corriendo. Todo parecía tan normal, tan pacífico. He estado pensando en lo que dijo ayer, comenzó el Mencho mientras caminaban, y me di cuenta de algo. Usted tiene demasiado poder sobre mí. Sabe demasiado, controla demasiado. Ernesto sintió un escalofrío a pesar del calor. Ese es mi trabajo, por eso me paga. Sí, pero también por eso representa un riesgo. ¿Qué pasa si un día decide que ya no quiere trabajar conmigo? ¿Qué pasa si las autoridades lo presionan y decide cooperar? Eso nunca va a pasar. El Mencho se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Todos dicen eso hasta que pasa. He visto a hombres que juraban lealtad eterna traicionar por mucho menos de lo que usted sabe. Ernesto entendió perfectamente lo que estaba pasando. El Mencho estaba considerando eliminarlo, deshacerse de él, antes de que se convirtiera en un problema. Era la lógica cruel de ese mundo. Mejor prevenir que lamentar, mejor matar que arriesgarse. Sintió el miedo, real y visceral, pero también sintió algo más, indignación, rabia, cansancio de vivir así. Escúcheme bien, dijo Ernesto,
y su voz salió más firme de lo que él mismo esperaba. Llevo años cuidando sus intereses, protegiéndolo, guardando sus secretos. He arriesgado mi libertad, mi vida, mi alma, y nunca, ni una sola vez, le he fallado. Y ahora viene a amenazarme porque hice mi trabajo bien, porque le dije una verdad que no quería escuchar. No lo estoy amenazando, licenciado, solo estoy siendo realista. No, está siendo paranoico, y la paranoia lo va a destruir más rápido que cualquier autoridad. Esas palabras quedaron flotando en el aire como el humo. El Mencho no respondió inmediatamente. Siguieron caminando en silencio mientras el sol empezaba a descender sobre el lago, pintando el agua de colores dorados. Había algo surrealista en esa escena. Dos hombres discutiendo sobre vida y muerte mientras alrededor todo era belleza y tranquilidad. Finalmente el Mencho habló. Tiene razón, estoy paranoico, pero es la paranoia lo que me ha mantenido vivo todos estos años. Sin embargo, también reconozco la lealtad cuando la veo. Usted ha sido leal, licenciado, así que voy a confiar una vez más, pero necesito que entienda algo. En este negocio no hay retiro, no hay salida. Usted está adentro hasta que todo termine, de una forma u otra. Ernesto asintió, aunque por dentro algo se rompió. Esa noche regresó a su casa sintiendo que estaba cavando su propia tumba día a día, que cada decisión lo hundía más profundo en un hoyo del que nunca podría salir. Pensó en su madre, que vivía sola en Tepatitlán, ya con 82 años, con diabetes y presión alta, esperando visitas que llegaban cada vez menos. Pensó en que la había defraudado, que había defraudado a su padre, que había defraudado al niño que alguna vez fue, ese que soñaba con ser abogado para defender a los débiles. Los siguientes días fueron extraños. El Mencho no volvió a contactarlo. No había llamadas, no había reuniones, no había instrucciones. Ernesto sabía que eso podía significar dos cosas. O el Mencho realmente había decidido confiar en él, o estaba planeando algo. La incertidumbre lo consumía. Empezó a tomar más pastillas para dormir, para la ansiedad. Empezó a ver peligros en todas partes, a desconfiar de su propia sombra. Fue su secretaria, Lucía, una mujer de 58 años, que llevaba trabajando con él casi 15 años, quien lo confrontó. Una tarde, después de que todos se habían ido de la oficina, que ahora estaba en una torre corporativa de la Avenida Américas en Guadalajara, entró a su despacho con 2 tazas de café de olla, de ese que huele a canela y piloncillo. Licenciado, dijo mientras ponía una taza frente a él, lo he visto crecer en este negocio, lo he visto cambiar, y últimamente lo veo destruirse. ¿Qué está pasando? Ernesto la miró. Lucía era de esas mujeres sabias que abundaban en el México de antes, de esas que criaron hijos solas, que sobrevivieron crisis tras crisis, que aprendieron a leer a las personas como si fueran libros abiertos. Tenía el cabello completamente gris, recogido en un chongo sencillo, y usaba blusas bordadas que ella misma hacía en las noches mientras veía telenovelas. «No puedo hablar de eso, Lucía», respondió él. «No me tiene que decir detalles. Solo quiero que sepa que si algún día necesita ayuda, si algún día quiere salir de donde esté, cuenta conmigo. Mi comadre tiene una casa en Oaxaca, en el pueblo de Teotitlán del Valle, donde hacen esos tapetes de lana hermosos. Ahí nadie hace preguntas. Ahí podría empezar de nuevo». Ernesto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque no lloró. Hacía tanto tiempo que nadie le mostraba bondad genuina, sin esperar nada a cambio. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. El 14 de marzo de 2019 amaneció nublado en Guadalajara. Había llovido en la madrugada, de esas lluvias fuera de temporada
que dejan las calles brillantes y el aire fresco. Ernesto se despertó temprano, sin haber dormido bien. Había tenido pesadillas donde veía a su padre decepcionado, donde su madre lloraba, donde él estaba en una celda fría y gris sin esperanza de salir. A las 9 de la mañana recibió un mensaje. Reunión hoy, 12 del día, Plaza de Armas, Guadalajara. Venga solo. Era del Mencho. Ernesto sintió que algo no estaba bien. Una reunión en pleno centro histórico, en la plaza principal de la ciudad, rodeados de gente. Eso no era el estilo del Mencho. Él prefería lugares apartados, privados, controlados. Pero no tenía opción. A las 11:30 salió de su oficina. Le dijo a Lucía que regresaría pronto, aunque ambos sabían que tal vez estaba mintiendo. Condujo su auto, un sedán alemán negro, por las calles de Guadalajara que conocía de memoria. Pasó por la glorieta de la Minerva, símbolo de la ciudad, esa diosa romana que sostiene una lanza mientras las fuentes arrojan agua a su alrededor. Siguió por la avenida Vallarta, pasando frente a tiendas, restaurantes, oficinas, hasta llegar al centro, donde el tráfico siempre es caótico y los edificios antiguos se mezclan con los modernos. Estacionó en un estacionamiento subterráneo cerca de la Catedral Metropolitana, esa construcción imponente con sus torres gemelas que se ven desde casi cualquier punto del centro, y caminó hacia la Plaza de Armas. Eran las 12:05. La plaza estaba llena de vida. Vendedores de elotes y esquites, fotógrafos con sus cámaras antiguas ofreciendo retratos, niños corriendo alrededor de la fuente, parejas de ancianos sentadas en las bancas de hierro forjado bajo los árboles de laurel que dan sombra generosa. Se sentó en una banca frente al kiosco, ese kiosco de estilo francés que es el corazón de la plaza. Pidió un elote preparado a un vendedor, más por nerviosismo que por hambre. El reloj del Palacio de Gobierno marcó las 12 del día con sus campanadas. Ernesto esperó. 5 minutos, 10 minutos, 15. A los 20 minutos vio al Mencho acercarse. Venía solo, vestido de forma casual, jeans y camisa de manga corta, lentes oscuros, una gorra. Parecía un hombre cualquiera, un ciudadano más disfrutando del mediodía en el centro. Esa era tal vez su mejor arma. Sabía cómo pasar desapercibido cuando era necesario. Se sentó junto a Ernesto sin saludar. Ambos miraban hacia adelante, hacia el kiosco, donde un grupo de mariachis ensayaba una canción. Era una escena tan mexicana, tan normal, tan llena de vida y color, que resultaba imposible imaginar que ahí se estaba desarrollando algo peligroso. «Licenciado», dijo el Mencho sin mirarlo, «he tomado una decisión importante». Ernesto sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué decisión?» «He decidido que usted tenía razón. He estado dejando que la paranoia me controle. He estado desconfiando de las personas equivocadas, y mientras tanto, hay gente realmente desleal que se ha aprovechado. No entiendo a dónde quiere llegar. Quiero que sepa que confío en usted, y por eso le voy a pedir algo muy importante, algo que solo alguien de confianza puede hacer». Ernesto esperó, sintiendo que cada segundo duraba una eternidad. «Necesito que vaya a la Ciudad de México», continuó el Mencho. «Necesito que se reúna con ciertas personas del gobierno. Necesito que negocie algo por mí». «¿Negociar qué?». Por primera vez, el Mencho lo miró directamente. Aún con los lentes oscuros, Ernesto podía sentir la intensidad de esa mirada. «Mi rendición». El mundo pareció detenerse. Los sonidos de la plaza se volvieron lejanos, borrosos. ¿Había escuchado bien? El Mencho, uno de los hombres más buscados del país, estaba hablando de rendirse. ¿Su rendición?
repitió Ernesto, necesitando confirmar. Estoy cansado, licenciado, cansado de correr, de esconderme, de ver cómo matan a mis hombres, cómo arrestan a mi familia. Mi mamá murió el año pasado sin que yo pudiera ir a su funeral. ¿Sabe lo que se siente eso? Crecer pobre, hacerte poderoso, y aún así no poder despedirte de tu madre porque si apareces te agarran o te matan. Había algo en la voz del Mencho, una vulnerabilidad que Ernesto nunca había escuchado. Por primera vez no estaba hablando con el jefe criminal, sino con Nemesio, el hombre que había nacido en Naranjo de Chila, el campesino que se fue de mojado a Estados Unidos, el hijo que no pudo llorar a su madre. ¿Por qué me pide esto a mí?, preguntó Ernesto. Porque usted es el único que puede hacerlo bien. Necesito garantías que no me van a matar, que voy a tener un juicio justo, que mi familia va a estar protegida. Necesito que negocie eso. A cambio, yo daré información sobre corrupción, sobre políticos involucrados, sobre rutas y operaciones, pero lo haré de forma ordenada, legal, como corresponde. Ernesto no sabía qué pensar. ¿Era una trampa? ¿Era real? ¿El Mencho realmente quería terminar con todo esto? Necesito pensarlo, dijo. No hay mucho que pensar, licenciado. O hace esto, o ambos seguimos en este camino hasta que nos destruya. Usted también está cansado, lo veo en su cara, en cómo ha bajado de peso, en cómo le tiemblan las manos cuando cree que no me doy cuenta. Ambos sabemos que esto no puede seguir así. Tenía razón, Ernesto lo sabía, pero dar ese paso era aterrador. Significaba involucrarse aún más, exponerse a niveles que ni siquiera había imaginado, pero también, tal vez, solo tal vez, significaba una salida. Dame 3 días, dijo finalmente. 3 días para hacer contactos, para saber si esto es siquiera posible. Tiene 2 días, respondió el Mencho mientras se levantaba. Pasado mañana, mismo lugar, misma hora, me dice qué consiguió. Y así, sin más, se fue. Ernesto se quedó sentado en la banca, con su elote frío en las manos, mientras los mariachis empezaban a tocar Guadalajara, Guadalajara, y los turistas sacaban fotos. Se sentía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. Ernesto usó todos sus contactos, llamó a personas que hacía años no llamaba, se reunió en lugares discretos con intermediarios que conocían, intermediarios. Viajó a la Ciudad de México en un vuelo nocturno. Llegó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de madrugada, tomó un taxi que lo llevó por el circuito interior hasta la colonia del Valle, donde se reunió con un exfuncionario de la Procuraduría General de la República que ahora trabajaba como asesor privado. «Es posible», le dijo el hombre, un señor de unos 60 años con el cabello blanco y traje gris, mientras desayunaban chilaquiles en un restaurante de la colonia. «El gobierno está dispuesto a negociar con figuras importantes si la información que ofrecen es valiosa, pero tiene que ser información real, verificable, que lleve a arrestos y desmantelamiento de estructuras». «La información es real», aseguró Ernesto, «pero necesito garantías de seguridad, tanto para él como para su familia. Eso se puede arreglar. Protección de testigos, traslado a instalaciones federales de máxima seguridad, proceso legal transparente. Pero entienda algo, va a ir a prisión, probablemente por mucho tiempo. No hay negociación en eso. Lo entiendo. ¿Y usted, licenciado, qué saca de esto?» Ernesto lo pensó un momento. Una oportunidad de dormir tranquilo otra vez. El exfuncionario sonrió con tristeza. Ojalá fuera tan sencillo, pero es un buen comienzo. Ernesto regresó a Guadalajara esa misma noche. No durmió. Estuvo revisando papeles, preparando argumentos, anticipando objeciones.
Cuando salió el sol del 16 de marzo, ya estaba listo, o al menos tan listo como se podía estar para algo así. A las 12 del día estaba otra vez en la plaza de armas. El Mencho llegó puntual, como antes. Se sentaron en la misma banca. Esta vez Ernesto fue directo al punto. Es posible. El gobierno está dispuesto a negociar, pero necesitamos hacerlo bien, con abogados presentes, con garantías por escrito, con presencia de organizaciones internacionales de derechos humanos para asegurar que todo sea transparente. El Mencho no mostró emoción, solo asintió. ¿Cuándo? Necesito una semana para coordinar todo. La reunión preliminar sería en Guadalajara, en las oficinas de la Fiscalía General de la República, con todas las garantías de seguridad correspondientes. Está bien, una semana. Pero entonces el Mencho dijo algo que Ernesto no esperaba. Hay una condición más. ¿Cuál? Cuando todo esto termine, cuando yo esté preso y cooperando, quiero que usted se encargue de algo para mí. Mi familia, mi mamá que ya murió, está enterrada en Michoacán, en el panteón del pueblo. Nunca pude ponerle una lápida decente. Quiero que usted se encargue de eso. Algo sencillo, con su nombre y sus fechas. Tal vez una frase que ella decía siempre: Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Puede hacer eso por mí? En ese momento, Ernesto vio al Mencho como nunca antes lo había visto, no como un criminal poderoso, sino como un hijo que había perdido a su madre sin poder despedirse, como un hombre que, a pesar de todo el mal que había hecho, todavía guardaba amor por quien le dio la vida. Lo haré, prometió. La semana siguiente fue de una tensión insoportable. Ernesto coordinó con autoridades federales, con abogados defensores, con representantes de organizaciones internacionales. Cada detalle tenía que ser perfecto, porque un solo error podría significar violencia, muertes, caos. Se reunió con el Mencho 2 veces más para afinar detalles, para asegurarle que todo iba según lo planeado. Pero había algo que Ernesto no sabía. Dentro de la estructura del cartel Jalisco Nueva Generación había personas que no querían que el Mencho se rindiera, personas que tenían mucho que perder si él empezaba a hablar con las autoridades. Y esas personas estaban dispuestas a hacer lo que fuera para evitarlo. El 23 de marzo de 2019, 2 días antes de la reunión programada con las autoridades, Ernesto recibió una llamada anónima. Una voz que no reconoció le dijo simplemente: si sigue adelante con esto, su madre muere. Tiene 24 horas para cancelar todo o Doña Refugio no ve otro amanecer. El mundo se le vino abajo. Llamó inmediatamente a su madre, a Tepatitlán, pero no contestó. Llamó a los vecinos, a conocidos. Nadie la había visto desde la mañana. Subió a su auto y manejó como loco hacia Tepatitlán, un viaje que normalmente toma 1 hora y que hizo en 40 minutos, pasándose todos los altos, rebasando por donde no debía, con el corazón a punto de estallar. Llegó a la casa de su madre, esa casa sencilla de adobe y teja, con macetas de geranios en la entrada y un Cristo de madera en la sala. La puerta estaba abierta. Entró gritando: «¡Mamá! ¡Mamá!». Pero no había nadie. En la mesa de la cocina había una nota escrita a mano: «Cancele todo o no la vuelve a ver». Ernesto cayó de rodillas. Lloró como no lloraba desde que era niño, con sollozos profundos que salían del alma. Toda su vida, todas sus decisiones, todos sus errores lo habían llevado a ese momento. Y ahora la única persona que realmente le importaba, la que siempre lo había amado incondicionalmente, a pesar de sus fallas, estaba en peligro por su culpa. Llamó al Mencho. «Tienen a mi madre», le dijo con voz rota. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego el Mencho dijo algo que lo sorprendió. «Yo no ordené eso.
Alguien dentro de mi organización se me volteó. Dame 2 horas. Voy a arreglarlo. 2 horas después, cuando el sol ya se estaba poniendo y Ernesto seguía en la casa de su madre sin saber qué hacer, recibió otra llamada. «Vaya al santuario de Nuestra Señora de los Dolores», dijo la voz del Mencho. «Ahí está su mamá». Ernesto corrió al santuario, una iglesia hermosa en las afueras de Tepatitlán, donde la gente va a pedir favores y agradecer milagros. Y ahí, sentada en una banca del atrio, estaba doña Refugio, asustada pero ilesa. Cuando vio a su hijo, corrió hacia él con una agilidad sorprendente para sus 82 años. «Mi hijo, mi hijo». Unos hombres me agarraron en la mañana, me tuvieron en un cuarto, pero luego llegaron otros hombres y me trajeron aquí. ¿Qué está pasando? Ernesto la abrazó fuerte, sintiendo su cuerpo frágil contra el suyo, oliendo ese aroma a jabón de pastilla y agua de azahar que siempre tenía. Ya pasó, mamá, ya pasó todo. Esa noche, después de llevar a su madre con unos primos donde estaría segura, Ernesto se reunió con el Mencho en un lugar alejado, un camino de terracería entre plantíos de agave azul, donde la luna llena iluminaba el paisaje dándole un tono plateado, casi mágico. Los hombres que hicieron eso ya no son problema, dijo el Mencho sin dar detalles. Eran 2 de mis lugartenientes que tenían mucho que perder si yo hablaba. Ya están muertos. Ernesto no preguntó más. No quería saber. «¿Seguimos adelante?», preguntó el Mencho. Ernesto pensó en su madre, en lo cerca que había estado de perderla. Pensó en su padre muerto. Pensó en todos los años perdidos, en todas las decisiones equivocadas, y pensó que tal vez, solo tal vez, hacer esto correctamente podría redimir algo de todo el daño causado. «Seguimos adelante», respondió. El 25 de marzo de 2019 será recordado como un día histórico en la lucha contra el crimen organizado en México. Ese día, en las oficinas de la Fiscalía General de la República en Guadalajara, ubicadas en la zona de Puerta de Hierro, con presencia de funcionarios federales, abogados defensores, representantes de organizaciones internacionales y una gran cantidad de elementos de seguridad de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, el hombre conocido como el Mencho se entregó voluntariamente a las autoridades. La noticia corrió por todo el país en minutos. Los medios de comunicación interrumpieron su programación regular. En las redes sociales no se hablaba de otra cosa. En las calles de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, la gente comentaba asombrada cómo era posible el Mencho entregándose voluntariamente. Pero lo más sorprendente vino después. En su declaración inicial, el Mencho no solo aceptó los cargos en su contra, sino que empezó a proporcionar información detallada sobre redes de corrupción que involucraban a políticos, jueces, policías, militares, nombres, fechas, lugares, cantidades de dinero, todo documentado, todo verificable. El país entró en shock. Las investigaciones que se derivaron de esa información llevaron, en los meses siguientes, al arresto de docenas de funcionarios públicos de alto nivel, alcaldes, diputados, hasta un exgobernador. La estructura de corrupción que había permitido el crecimiento de organizaciones criminales quedó expuesta como nunca antes, y en medio de todo eso, el licenciado Ernesto Villalobos Mendoza trabajó incansablemente como el abogado defensor del Mencho, asegurándose de que el proceso fuera legal, transparente, justo, no para liberarlo. Eso era imposible y nadie lo pretendía, sino para garantizar que la información que proporcionaba fuera usada correctamente, que los derechos humanos fueran respetados, que el proceso sentara un precedente de cómo deben manejarse estos casos. Claro que eso también puso a Ernesto en la mira.
Recibió amenazas constantes. Tuvo que aceptar protección federal. Su vida se volvió una serie de traslados en convoy, de habitaciones de hotel cambiando cada noche, de llamadas monitoreadas y reuniones vigiladas. Pero algo había cambiado en él. Ya no tenía miedo de la misma forma. Ahora tenía un propósito. 6 meses después, cuando el proceso legal estaba en pleno desarrollo y el Mencho ya había sido trasladado a una prisión federal de máxima seguridad, Ernesto cumplió su promesa. Viajó a Naranjo de Chila, Michoacán, ese pueblito perdido en las montañas donde el tiempo parece haberse detenido. Encontró el panteón municipal, un lugar humilde con tumbas sencillas y flores de plástico desteñidas por el sol. Encontró la tumba de doña Rosalinda Cervantes, marcada solo con una cruz de madera que ya estaba carcomida. Contrató a un cantero local para que hiciera una lápida de mármol blanco, sencilla pero digna, con su nombre, sus fechas y la frase «Dios aprieta, pero no ahorca». Cuando estuvo lista, la colocaron en una ceremonia pequeña a la que solo asistieron Ernesto, el párroco del pueblo y 2 vecinas ancianas que habían conocido a doña Rosalinda. Ernesto se quedó un rato frente a la tumba después de que todos se fueron. El viento de la montaña movía los pinos y traía olor a tierra mojada. Habló en voz baja, sabiendo que nadie lo escuchaba. No sé si lo que hago compensa todo el mal que ayudé a crear. Probablemente no, pero estoy intentando hacer lo correcto ahora. Su hijo también está intentando, a su manera. Usted que lo crió, que le dio valores aunque la vida se los quitó después, estaría orgullosa de saber que al final eligió la verdad. Mientras bajaba por el camino de tierra del panteón hacia el pueblo, Ernesto pensó en su propia madre. Doña Refugio seguía viva, viviendo ahora con él en una casa segura en Querétaro, lejos de Jalisco, lejos de los peligros. Cada noche cenaban juntos, cosas sencillas que ella cocinaba, sopa de verduras, arroz con pollo, frijoles de la olla, y cada noche, antes de dormir, ella lo bendecía como cuando era niño, haciendo la señal de la cruz en su frente y diciendo, «Que Dios te cuide, mi hijo, todavía hay tiempo de salvar tu alma». El proceso legal del Mencho se extendió por años. Ernesto siguió siendo su abogado durante todo ese tiempo, no porque ganara mucho dinero, de hecho cobró muy poco, sino porque sentía que tenía que terminarlo, que era su responsabilidad asegurarse de que todo se hiciera bien. La información proporcionada por el Mencho llevó al desmantelamiento de gran parte de la estructura del cartel Jalisco Nueva Generación y de las redes de corrupción asociadas. ¿Fue suficiente? Probablemente no. El crimen organizado es como la maleza. Cortas una planta y crecen 2 más. Pero algo cambió en la forma en que el país enfrentaba el problema. Se demostró que era posible hacer las cosas de manera legal, transparente, sin masacres ni operativos sangrientos. Se demostró que incluso las figuras más poderosas del crimen podían ser procesadas con apego a la ley. Ernesto nunca volvió a ejercer como abogado criminalista, después de que el caso del Mencho terminó con una sentencia de 60 años de prisión en México, más cargos pendientes en Estados Unidos. Ernesto se retiró. Abrió un pequeño despacho en Querétaro, en la colonia Centro, cerca del Jardín Cenea, donde se juntan los músicos y los poetas. Ahí se dedica a casos sencillos, divorcios, herencias, contratos de arrendamiento, problemas laborales, cosas que le permiten dormir tranquilo. Los fines de semana visita a su madre, que ahora tiene 85 años y cada día está más frágil, pero conserva esa claridad mental que siempre tuvo. Pasean por los portales de Querétaro, comen gorditas de migaja en los puestos del mercado La Cruz, asisten a misa en el templo de San Francisco.
Es una vida sencilla, tal vez aburrida para quien conoció el poder y el dinero, pero es una vida honesta. Hay noches en que Ernesto no puede dormir, en que los recuerdos regresan como fantasmas exigiendo atención. Piensa en todos los años perdidos, en todas las decisiones equivocadas. Se pregunta cuántas vidas se arruinaron por las cosas que él facilitó, cuántas familias sufrieron, cuánta violencia fue posible gracias a su trabajo. La culpa es pesada, real, constante. Pero también recuerda ese día en la plaza de armas cuando el Mencho le confesó su cansancio, su deseo de terminar con todo. Recuerda la lápida en naranjo de Chila, con la frase de doña Rosalinda. Recuerda las docenas de funcionarios corruptos que fueron arrestados gracias a la información proporcionada. Y piensa que tal vez, solo tal vez, en medio de tanto mal, también hubo un momento de redención. El Mencho sigue en prisión. Ernesto lo visita 2 veces al año, no porque tengan que hablar de asuntos legales, sino porque, de manera extraña, desarrollaron algo parecido a la amistad. Hablan de cosas simples, cómo está la comida en la prisión, si ha recibido cartas de su familia, qué lee, qué piensa. Nunca hablan del pasado, de los crímenes, de la violencia. Es como si ambos hubieran acordado tácitamente dejar eso enterrado. En una de esas visitas, en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, mientras se sentaban frente a frente separados por un vidrio grueso y hablaban por teléfonos anticuados, el Mencho le preguntó: ¿Cree que Dios perdona, licenciado? ¿Cree que después de todo lo que hicimos hay perdón? Ernesto pensó en su madre, diciendo que todavía había tiempo de salvar su alma. Pensó en su padre que murió, creyendo que su hijo era un hombre de bien. Pensó en todas las oraciones que había escuchado en misas, a las que asistía ahora por costumbre más que por fe. No lo sé, respondió honestamente, pero creo que lo importante no es si Dios nos perdona, sino si nosotros podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y para eso, creo que hay que hacer algo bueno con el tiempo que nos queda. El Mencho asintió lentamente. Cada mes envío dinero de lo poco que me dejaron para que se repartan despensas en Naranjo de Chila, en el pueblo donde nací. No es mucho, no compensa nada, pero es algo. Es algo, coincidió Ernesto. Ahora, en el año 2024, 5 años después de aquellos eventos, la historia del licenciado que humilló al Mencho se cuenta de muchas formas. Algunos dicen que Ernesto era un héroe encubierto que siempre planeó derribar al Mencho desde adentro. Otros dicen que era un criminal igual que todos los demás y que solo cooperó para salvarse a sí mismo. La verdad, como casi siempre, está en algún punto intermedio. Ernesto Villalobos Mendoza era un hombre común que tomó decisiones equivocadas, tentado por el dinero y el poder, que vivió años en un mundo oscuro, haciendo cosas que no debía hacer, pero que al final, cuando tuvo la oportunidad, eligió hacer lo correcto, aunque fuera peligroso, aunque fuera difícil. No es un héroe, tampoco es un villano completo. Es simplemente un hombre con sus fallas y sus aciertos, tratando de vivir con las consecuencias de sus decisiones. ¿Y la humillación? ¿Dónde estuvo la famosa humillación del título de esta historia? Estuvo en ese momento en la plaza de armas, cuando el licenciado le dijo al Mencho que la paranoia lo destruiría. Estuvo en cada reunión donde Ernesto ponía las reglas y el Mencho las aceptaba. Estuvo en el momento final cuando el hombre más poderoso del crimen organizado en México siguió el consejo de su abogado y se entregó, porque la verdadera humillación no viene de los gritos o la violencia, viene de reconocer que alguien más tiene razón, de aceptar que el camino que has seguido solo lleva a la destrucción, de admitir que necesitas ayuda.
Y la reacción que te hiela la sangre no fue violencia ni venganza, fue algo mucho más profundo y aterrador. Fue la decisión de cambiar, de enfrentar las consecuencias, de elegir la verdad sobre la mentira. Porque en un mundo donde el poder se construye sobre el miedo, donde los hombres fuertes nunca muestran debilidad, donde admitir un error puede costarte la vida, la decisión de rendirse, de cooperar, de buscar redención, es la cosa más valiente y más aterradora que alguien puede hacer. Hoy, si vas a Tepatitlán de Morelos, puedes visitar el mercado donde Doña Refugio vendía quesadillas hace décadas. El puesto ya no existe, pero los viejitos del pueblo todavía la recuerdan. Era una mujer trabajadora, dicen. Crió bien a su hijo, lo mandó a estudiar. Ese muchacho se hizo abogado, ayudó a mucha gente. No mencionan lo demás, lo oscuro. Quizá no lo saben, o quizá, en la forma sabia en que la gente de pueblo maneja las cosas, han decidido recordar solo lo bueno. Si vas a Guadalajara y caminas por la plaza de armas, puedes sentarte en las bancas bajo los árboles de laurel, comprar un elote preparado, escuchar a los mariachis ensayar. Y tal vez, si prestas atención, puedes imaginar las conversaciones que se dieron ahí, las decisiones que se tomaron, los destinos que cambiaron en ese lugar tan público y tan lleno de vida. Si viajas a Naranjo de Chila, Michoacán, y subes hasta el Panteón Municipal, puedes encontrar la tumba de Doña Rosalinda con su lápida de mármol blanco y su frase, Dios aprieta, pero no ahorca. Y puedes pensar en cómo las madres siempre intentan enseñar lo correcto a sus hijos, aunque el mundo luego les enseñe lo contrario, y cómo algunos de esos hijos, al final, regresan a las enseñanzas de sus madres. La vida sigue su curso. México sigue siendo México, con sus problemas y sus bellezas, con su gente noble y trabajadora que se levanta cada día a buscar el sustento, que cría a sus hijos lo mejor que puede, que mantiene vivas las tradiciones, que cocina con amor, que reza con fe, que canta, que baila, que llora, que ríe. Un país complejo, contradictorio, difícil pero también lleno de esperanza. Ernesto Villalobos ahora tiene 61 años. Su cabello está completamente gris. Tiene arrugas profundas alrededor de los ojos. Usa lentes para leer. Le duelen las rodillas cuando cambia el clima. Toma pastillas para la presión. Son las marcas del tiempo, de la vida vivida, de los errores cargados. Pero hay algo diferente en su mirada ahora. Ya no tiene esa tensión constante de antes, ese miedo permanente. Cuando se mira al espejo por las mañanas, puede sostenerse la mirada. Cuando visita la tumba de su padre en Tepatitlán, puede hablarle sin vergüenza. Cuando su madre lo bendice por las noches, puede recibir esa bendición sintiendo que tal vez, después de todo, todavía hay una